en tecnología. Con Orlando Jaques vamos a hablar de ciberseguridad, de los problemas de las tarjetas de crédito, los fraudes en los bancos y de lo que ustedes quieran. ¿Que el VH de qué? ¿Que el VH de qué? ¡Ay! Señora, aquí tenemos a Orlando Jaques. Buenas noches, Orlando. ¿Cómo está, hermano? Buenas noches, Belial, Ingrid y al buen amigo Iván, perdón, que acabo de conocerlo ahora mismo. Para mí es un grato placer volver a casa porque no es la primera vez que vengo a este programa Pulso Político y quiero que hoy nosotros debatamos cualquier tema que tenga que ver en el ámbito de la tecnología y pueda ayudar al ciudadano que se encuentra en su casa en este grandioso programa. Orlando, ha sido una problemática el tema de los fraudes bancarios, las tarjetas de crédito y muchos usuarios de los servicios financieros se sienten estafados por todo y cuanto está sucediendo. ¿Cuál es diríamos, una de las medidas que pueden tener los usuarios para poder, diríamos que, resguardar su tarjeta, o sea, su seguridad financiera? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mira, Belial, es una tremenda pregunta y yo creo que podríamos hacer una lista muy grande de las posibilidades de resguardar las informaciones y que no sean víctimas de un ciberdelito. Lo primero es que no interactuar con ningún tipo de conocido que le mande algún tipo de correo, algún tipo de SMS o algún tipo de WhatsApp. Nadie anda regalando nada. Hay algo que se llama phishing y phishing, que son novedades que suplantan identidad mediante un sistema de master slave, maestro esclavo. Es decir, en muchas oportunidades, e incluso a veces el mismo WhatsApp es perdido por el usuario porque le mandan a presionar algún tipo de link. A veces le mandan un link de publicidad, de premio, de cualquier cosa. Entonces lo que hace es que ejecuta un comando, un script, y convierte el teléfono en maestro esclavo. Y automáticamente alguien a distancia tiene control absoluto sobre tu teléfono. También hay algo que se llama el grabado del keylogger. Y es que cuando usted, por ejemplo, anteriormente cuando se existía la tarjeta de código de la tarjeta de crédito de los bancos, diferentes bancos de la República Dominicana, habían códigos de numeración. Ahora está el famoso token digital. Pero antes te pedía. Entonces lo que hacían era que cada vez que usted digitaba un número o digitaba la contraseña, la otra persona del otro lado, mediante un servidor, le estaba grabando esas pulsaciones que usted hacía con el teclado y automáticamente conseguía la clave de su conexión a diferentes bancos. Es importante, público televidente, dominicano de a pie, cuando le mandan un mensajito que usted diga que entre aquí, es de eso que están hablando, cuando le mandan ese mensajito, sea por WhatsApp o por correo electrónico o por las mismas redes sociales, que entre aquí porque que tú te ganaste un premio, que ay, cuidado que hay un accidente, que me mandaron a hablar contigo, ojo con eso. Eso es lo que está diciendo el experto acá. Así es. Otra de las cosas, Belial, es que, por ejemplo, en esos días donde esos Black Friday, Cyber Monday, Día de la Madre, Día del Padre, Navidad y esto, los niveles de ciberdelincuencia son exponenciales porque la mayoría de gente comienzan a aprovechar esas ofertas virtuales que hay. Entonces, cuando usted recibe algún tipo de oferta vía correo, WhatsApp o SMS, lo importante es usted no entrar a ese link. Si, por ejemplo, le mandan una oferta de la compañía belial.com, usted digita directamente de su browser belial.com. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hacen es que le ponen una página totalmente parecida a esa compañía o a esa tienda o a ese banco. Y usted lo que está haciendo es que está entrando a un servidor virtual y usted está montando todas sus informaciones hacia un tercero que se va a adueñar prácticamente de todo este tipo de cosas y después lo que va a pasar a continuación ya todos lo sabemos. Una pregunta, ingeniero. Tradicionalmente el fraude era anteriormente con correo mal escrito. Ahora se está utilizando la inteligencia artificial. Sobre ese contexto, ¿cuál es el engaño más sofisticado y peligroso que se está ejecutando en la actualidad en nuestro país y del que nadie está hablando? Porque yo sé que usted sabe esos truquitos y lo más actualizado. Mira, básicamente la inteligencia artificial es una herramienta que como su nombre lo dice, ha venido para quedarse. Y nosotros creemos que inteligencia artificial de Gemini, ChatGPT
o Dola, una aplicación de esta naturaleza. Inteligencia artificial es un proceso algorítmico que corren para tratar de parecerse al ser humano. Incluso hay una novedad, y es que, por ejemplo, te hacen una videollamada, y en esa videollamada hay un recording, hay una captura de tu rostro, de tu cara, y esa cara la montan hacia un video donde te pueden simular que tú estás teniendo algún tipo de eventualidad con algún tipo penado por la ley, puede ser con una menor o algo por el estilo, y después entonces comienzan a extorsionarte. Comienzan a decirte, mira, tengo este video, si tú no me haces un depósito de esta cantidad, yo prácticamente yo te voy a denunciar, yo te voy a mandar a las redes. Y hay algo interesante, si usted entra en el jueguito de un ciberdelincuente, usted puede tener seguro que cada vez que necesite dinero, lo está denunciando. Es decir que la inteligencia artificial tiene su pro y su contra. Sí. O sea, una espada de doble filo. Sí. Que tanto sirve como para educativamente como también para dañar. Es como, por ejemplo, nosotros tenemos un cuchillo. El cuchillo se usa para cortar carne, para cortar un pan, para cortar fruta. Para ese mismo cuchillo se puede usar, y perdón la comparación, para un crimen. Sí, ¿entiendes? Así la es. inteligencia artificial, la creación de la inteligencia artificial del 2015, se vino ya, se aterrizó ese tipo de cosas, prácticamente fue para un fin muy lucrativo, de mucho beneficio, es decir, una ayuda, una herramienta para los usuarios, pero cada quien le da el uso que entienda, como el del cuchillo. Ingeniero, mire, hay un tema ahora mismo que está en la palestra y es un fraude que hicieron a un banco importante del país. Se puede decir, claro, el banco BHD. Se está hablando de un fraude de alrededor de 200 millones de pesos. Quizás pueda ser un poco más. Pero ciertamente, ¿cuál es el esquema? Porque los bancos tienen mucha seguridad a la hora, diríamos, que utilizar sus herramientas internas, los empleados. Mira, Belial, es el tema del momento. Incluso todo el mundo habla del banco BHD, del robo que se hizo, de la persona que estuvo involucrada como cabecilla principal, pero nadie habla de qué pasó internamente. Hoy vamos a dar una primicia aquí en Pulso Político. Le vamos a decir exactamente qué pasó a lo interno del banco. Y es interesante que los usuarios entiendan que casi siempre cuando pasan este tipo de situaciones, existe la mano humana, existe algún tipo de vulnerabilidad a los sistemas y casi siempre por sí solo no se va a hacer. ¿Qué ocurre con esto, Belial? Y lo voy a hablar con detalle porque ya es una información pública. Sí. Básicamente, hay una aplicación que se llamaba Credit Click, es una aplicación del banco BHD, e incluso existen diferentes bancos, que me voy a reservar los nombres, de hace muchos años atrás, estamos hablando más de 10 años, tenían algo muy parecido. Aprovechando la inteligencia artificial, se había creado un algoritmo, y ese algoritmo corría en la base de datos donde estaban todos los usuarios, y hace una depuración. Es como cuando se genera un data crédito o un buro crediticio hacia un usuario. Él se da un número y le dice el nivel de posibilidad de que esa gente pueda quedar mal, pero también te dice qué cantidad de dinero tú le puedes prestar a esa gente y que se lo vaya a pagar. Ese es un análisis mediante inteligencia artificial. Se alimenta mediante inteligencia artificial y se corre. ¿Y qué se hizo en el Banco BHD? El Banco BHD dio un paso adelante. Anteriormente, hay dos bancos que hacían lo mismo, pero te daban 24 horas. Si tú solicitabas un préstamo y te daban 24 horas para ellos aprobártelo. Y tú ibas allá y firmabas. El Banco de BHD se adelantó. ¿Por qué? Porque dentro de la cláusula te había firmado que ese tipo de aplicaciones ya estaban instaladas en tu teléfono. Como yo tenía un sistema muy robusto a nivel de aplicaciones, era un poco difícil que un tercero vaya a obtener ese dinero. ¿Por qué? Porque cae en la cuenta del usuario que lo solicita. Directamente. O sea, no había forma que caiga en otro. Y como estaba blindado hasta ahí, entendía que era un palo. ¿Qué pasa? Tú tenías un problema, por ejemplo, y el banco te había preaprobado, vamos a suponer, 100,000 pesos. Y tú tenías un problema, tú desde tu aplicación, de tu teléfono móvil, tú presionabas esto y automáticamente se generaba un depósito en la cuenta tuya, porque ya eso estaba preaprobado. Sí. Es decir, ya tú habías prácticamente, hecho un convenio y nada más le hago un clic. Incluso digo que eso hace más de 10 años que existe en otro banco y funcionaba de maravilla. Lo único que esos bancos te daban 24 horas. Ingeniero, en relación al fraude de los 200 millones del BHD, que eso no fue un hacker de fuera, estamos claros de eso, ¿verdad? Fue un empleado de adentro. ¿Cómo es posible que una sola persona burle la seguridad de un banco
tan grande como el VHD. Una sola. Exactamente. Bueno, se habla de no de 200, se habla de 305 millones. El VHD hizo un comunicado y dice que 200, pero según fuentes Lo que ellos externas hablan de unos publicaron. 305 millones. ¿Qué ocurre con eso, Iván? Menudito. ¿Qué ocurre con esto? Aunque el sistema estaba blindado entre usuario, depósito y cuenta, había una vulnerabilidad interna del sistema. Que esa persona, Jeffrey, no fue un hacker, nada. Él se dio cuenta, quizás. Un empleado. Un empleado Sí. que hacía eso con mucha frecuencia. Él se dio cuenta que él internamente podía cambiar un parámetro. Y ese parámetro autorizaba, convertía a un cliente que no tenía posibilidad de solicitar un crédito de esta naturaleza, que sí pudiera. O sea, él le mejoraba el perfil, vamos a decir. Sí, aparentemente cambiando un parámetro, Sí. modificaba en la base de datos del usuario, en el backend del usuario, El y ese destino. usuario podía solicitar un crédito. Por ejemplo, tú no apareces con crédito porque tú no calificas para esto, pero internamente había una brecha que quizá no se hicieron la prueba necesaria final. Quizá, yo lo que me imagino, Sí. no tengo conocimiento de esta parte, que quizá por sacar el producto muy rápido se quedó como algo normal. Y había una debilidad en el sistema. Por eso es que casi siempre el sistema se blindan para que la mano humana no tenga alcance al ser la misma. Sí. Incluso yo como desarrollador de aplicaciones, de software, yo casi siempre opto porque la mano humana sea lo menos posible que tenga contacto con esto. ¿Qué ocurre? Él cambiando un perfil, pasa en el día a día, y eso no solamente pasó en el Banco BHD, ha pasado en diferentes empresas, que Sí. casi siempre alguien, y sobre todo la gente de proceso, de la gente que está en el día a día de producción, que tienen el contacto con el usuario, se da cuenta que si cambiaba un perfil, él automáticamente le daba la facilidad al usuario que pudiera solicitar el crédito. ¿Y qué se hizo con esto? Él se dio cuenta que había gente que no calificaban para crédito, que no tenían ni crédito. Entonces, él lo que hizo fue que comenzó a usar otras personas para que reclutaran personas que tuvieran cuenta del VHD, pero que no tuvieran facilidad para crédito. Gente que quizás tuviera su crédito dañado. Entonces, internamente, ellos compraban un porcentaje de 40% hasta un 60%. ¿Y qué se hacía? Juan Pérez, te va a caer 100,000 pesos, porque eso era automático, 100,000 pesos en la cuenta. ¿Qué tú vas a hacer? Tú vas a hacer esto. Cuando yo te indique, tú le das el clic, tú vas a solicitar el crédito, automáticamente te cae. Tú me sacas el 60%, dependiendo del monto que se haya 40, acordado. lo que sea, sí. Y entonces empezó como un jueguito. Él se dio cuenta de eso y él lo que hizo fue que lo convirtió en dinero. Esa idea, esa debilidad del sistema. Eso fue algo rápido. Sí. Pero ¿qué ocurre? Se habla de más de 500 transacciones. ¿Qué ocurre con esto? Él reclutó personas. Entonces comenzaban a buscar gente que no tuvieran crédito. Juanito, Pedrito, no sé qué, Marquito, que tuviera una cuenta con el VHD. Cuando comienza a chequearse eso, el marzo de este año, como cada año, se hace una auditoría en el banco. Todavía Sí. nadie sabe lo que está pasando, porque es un proceso normal dentro de diferentes estamentos del banco. Cuando se hace, ve que hay una diferencia, que ve que hay como algo que no cuadra. Entonces, ¿qué ocurre? Comienzan a verificar, y algo que sí llamó la atención era que ese usuario, porque aparte que lo hacía de una manera muy esporádica, no era constante, Sí. al principio no pedía vacaciones del banco. ¿Por qué no pedía vacaciones? Porque él sabe que si pedía vacaciones, aparentemente él estaba encargado de esa parte. Cuando viniera una gente se podía dar cuenta Se de lo que iba a estaba dar cuenta, pasando. así Y es. él, para evitar eso, entonces él no quería tomar vacaciones. Cuando el banco se da cuenta de lo que está ocurriendo, desvincula a Jeffrey, que así que se llama, del banco. Y todavía no tiene la magnitud de lo que está pasando. Cuando sale la auditoría completa, se dan cuenta que fue casi para abril, que hay un déficit de 200 millones de pesos Sí. en ese jueguito, que habían aproximadamente Mal 500 calculado. transacciones, mal calculado, se habla de 305 millones. Entonces, pero quizás para un banco, 200 millones no es algo tan relevante como que vaya a afectar la parte del usuario. Entonces ahí es que hacen la denuncia a la Procuraduría General de la República de crimen de alta tecnología y al asunto y a la Policía Nacional, y cuando comienzan a investigar se dan cuenta que hace un allanamiento en más de 10 locales, de 10 sitios, y se dan cuenta que ellos habían convertido Era el una dinero, como hacen muchos delincuentes, lo convierten en joyas, Sí. en prendas, Ahí en dice vehículos. carro de para lujo. lavar, el proceso Para de lavar, Sí. exactamente, para lavar el dinero y poder manejarlo. Porque quizá el dinero solo se puede Es perder, es complicado, complicado. así es. Entonces, ahí es que viene esto. Incluso esta semana creo que ya le conocieron medidas Sí, de le coerción. conocieron medidas Entonces, y le impusieron 3 básicamente, meses. eso fue lo que pasó. Es decir, una debilidad en el proceso tecnológico del banco, que donde venía la mano humana, él sabía que al modificar ese parámetro, automáticamente activaba las diferentes aplicaciones
un acceso a cualquier tipo de préstamo. Hicieron todo, fue algo muy rápido que pasó. Muy rápido. Algo muy rápido, pero muy rápido. Dime de cuánto estamos hablando, entre 200 y 305 millones de pesos. Fue tan rápido que no le dio chance a crearle perfil a esas personas. Entonces, hablaban que porque esas personas no son juzgadas dentro del expediente, si las que solicitaron el crédito. Y bueno, ustedes como abogados, No, que saben porque- lo que es Está iniciando la investigación. no, y apenas. también Pero como que abogado, también- él no ha incurrido en nada todavía, porque tú desde una aplicación, tú solicitaste un crédito y tú con tu dinero tú haces lo que tú quieras. Exacto. Tú no fuiste directamente a modificar, ni hackearte un servidor, No. ni un web service, ni nada de esas cosas. A ti te cayó un dinero en tu cuenta. Tú de solicitaste un un supuesto crédito. préstamo. Ahora, ¿qué puede pasar? Que Sí. esa gente va a tener que pagar ese dinero. Hay que estar claro también que los delitos tecnológicos se definen simple y llanamente como una violación de códigos Exacto. dentro de lo que es el Internet. Pero pagarán el % con el que se quedaron, porque recuerde que se dividió un 60% el que hizo el proceso y un 40%. Va a pasar lo mismo que ocurre cuando una persona, o a menos que el Ministerio Público no pueda aprobar esto, que una persona toma un préstamo en el banco y no lo paga, entonces ya te sabe que va a pagar sí. crédito, Ajá. te bloquean la cuenta, un sinnúmero de cosas. A menos que el Ministerio Público no pueda aprobar, porque eso es lo que se dice. Pero debe haber ahora prueba contundente donde esa gente Así es. legalmente la pueda involucrar en ese Sí, tipo de es importante también en recordarle que hay un principio también en el delito tecnológico que reza que toda acción en Internet es como una huella, deja una huella. Así como a la orilla del mar, en la playa, deja una huella. Y sabemos que estamos iniciando este caso, el Ministerio Público apenas está iniciando la investigación. Y todo aquel que tuvo que ver con eso, lo mejor es que se acerque a las autoridades y entregue, porque de una manera u otra van a dar con ustedes. Tremendo comentario. Mira, yo tengo siempre un argumento sobre esto. En tecnología, hasta la que usted piensa, puede ser reproducido. Orlando, mensaje final para los amables televidentes, redvidentes y seguidores sobre cómo cuidar sus... No Su hablen con bolsillo. personas, Sí. no hablen con personas que De ustedes no redes. conozcan, no acepten videollamada de nadie, no cliquen ningún tipo de enlace, nadie anda regalando nada, nadie anda dando nada, señores. Usted tiene que trabajar para conseguir lo que usted quiere. Entonces, no, si usted ve alguien que le manda un archivo o algo, usted lo importante es que directamente llame a esa persona y le pregunte si le ha mandado algo. No cliquen nada, señores, que sea un link sin que usted lo esté esperando. A menos que no salga y ya usted haya previamente hablado con una persona y ya usted esté esperando. Porque si no, podemos ser víctimas de los millones de personas que ahora mismo han caído en este tipo de hueco, de hoyo tecnológico con los diferentes delincuentes que hay. Bueno, señores, hemos terminado en el día de hoy. Ya mañana volvemos en su programa Pulso Político. Y recuerden que Mía Cargo trae la carga tuya y la La mía. mía. Bye bye. Hasta luego.